Hola, mucho gusto, soy Riquelme Alexander Agüero Quiñones, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad les voy a presentar un audiovisual del resumen ejecutivo del expediente Centrales Hidroeléctricas Chontayaco Alto y Chontayaco Bajo. Primero que todo, empecemos hablando sobre el contenido del audiovisual, el cual se divide de la siguiente forma. En la parte 1 vamos a dar a conocer una frase concientizadora. En la parte 2 se va a describir el proyecto. En la parte 3 vamos a mencionar acerca de la envergadura del proyecto en el ámbito local, provincial y departamental. A su vez que también se va a mencionar el monto de la inversión y el tiempo de ejecución de dicho proyecto. En la parte 4 se va a detallar las acciones impactantes en cada fase del proyecto. En la parte 5 se van a mencionar los componentes ambientales afectados. En la parte 6 se van a detallar el nivel de afectación de los componentes ambientales. En la parte 7 se va a mencionar la clasificación y decisión de elaborar un DIA o un EIA de dicho proyecto, para finalmente finalizar en la parte 8 y 9 con conclusiones y referencias bibliográficas respectivamente. Bien, empecemos hablando acerca de la frase. La frase a considerar en esta oportunidad es la siguiente. El agua genera electricidad, pero si desperdiciamos el agua, terminaremos viviendo en la oscuridad. Bien, con esta pequeña frase concientizadora, empecemos hablando acerca de la descripción del proyecto. El proyecto Centrales Hidroeléctricas Chontayaco Alto y Chontayaco Bajo consiste en la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas, denominadas Chontayaco Alto y Chontayaco Bajo. En la primera se estima una generación de 93 miliwatts y en la segunda una generación de 166 miliwatts, las cuales van a estar conectadas a una línea de transmisión de 220 kilovoltios. En la figura que se observa en la parte inferior se puede observar el área del proyecto, la cual se ubica mayormente en toda la cuenca del río Chontayaco. Bien. Ahora hablaremos acerca de la ubicación y localización del proyecto. El proyecto se ubica en el distrito de Cholón, en la provincia del Marañón, en la región Huánuco, y también en la cuenca media del río Chontayaco, como se puede observar en el mapa que está en la diapositiva. El monto de inversión de este proyecto es de la siguiente forma. Para la construcción de la central hidroeléctrica Chontayaco Alto se estima un monto de inversión de 168 millones de dólares americanos, mientras que para la construcción de la central hidroeléctrica Chontayaco Bajo el monto de inversión asciende a 215 millones de dólares americanos. En lo que respecta al tiempo de ejecución, se define de la siguiente forma. Para la construcción de la central hidroeléctrica Chontayaco Alto, el tiempo de ejecución es de 38 meses y para la central hidroeléctrica Chontayaco Bajo viene a ser 41 meses. Bien, ahora hablaremos acerca de las acciones impactantes en cada fase del proyecto. Las centrales hidroeléctricas Chontayaco Alto y Chontayaco Bajo se dividen en las siguientes fases o etapas. Está la etapa de construcción, operación y abandono. En la etapa de construcción, las acciones o actividades que van a impactar en el medio son las siguientes. Habilitación e instalación de los componentes del proyecto, el cual considera las centrales hidroeléctricas de Chontayaco Alto y Chontayaco Bajo. En la etapa de operación, las acciones impactantes son el funcionamiento y el mantenimiento de las centrales hidroeléctricas. Y en la etapa de abandono, las acciones impactantes vienen a ser el cierre de las áreas intervenidas que han sido de forma temporal al finalizar la construcción. Bien, ahora empecemos hablando sobre los componentes ambientales que se han visto afectados. Empezaremos hablando sobre el componente aire. En este componente, el impacto ambiental que se ha generado es la alteración de la calidad de aire. Y esto se evidencia en la etapa de construcción, pues se generan emisiones de material particulado y gases, producto del movimiento de tierras y del uso de vehículos, maquinarias y equipos. A su vez que en la etapa de operación también se dan emisiones de material particulado y gases, pero
Esto se debe al transporte de materiales, equipos y personal. Bien, en el componente agua, el impacto que se ha generado es la alteración de la calidad del agua superficial, ya que se altera la calidad físico-química del agua del río Chontayaco en la etapa de construcción y operación con las siguientes actividades. Para la etapa de construcción, las actividades que generan este impacto son las siguientes: desvío del río, obras civiles de captación, explotación de canteras y procesamiento de materiales, excavación, recorte y relleno en superficie, construcción de puentes, operación de campamento en caso de que haya una petar, mientras que en la etapa de operación las acciones son las siguientes: captación y conducción, manejo de sedimentos, descarga de agua turbinada y operación de campamento en caso de haya una petar. Bien. En el componente hidrología, el impacto que se ocasiona es la modificación del caudal. En la etapa de construcción se viene a realizar la ejecución de obras civiles y también se da la operación de campamentos, los cuales utilizan una cierta cantidad del caudal del río Chontayaco. Se estima que para el uso doméstico se utiliza un caudal de 1.53 litros por segundo, mientras que para el uso industrial el caudal asciende a 4.44 litros por segundo y la fuente a abastecer es el río Chontayaco. Mientras que la etapa de operación, el caudal del río Chontayaco se modificará en dos tramos, los cuales comprenden desde la presa de regulación hasta el canal de descarga proveniente de la casa de máquinas de las centrales hidroeléctricas. Bien, en cuanto al componente suelo, el impacto que se genera es la alteración de la capacidad de uso del suelo. En la etapa de construcción se ocasiona un impacto en la capacidad de uso del suelo por el desbroce y retiro de la capa arable, por las siguientes actividades: desbroce de área a ser intervenida, excavación, corte y relleno de la superficie y limpieza de la franja de servidumbre. Mientras que en la etapa de operación no se contemplan impactos al suelo. Bien, ahora hablaremos acerca de la flora silvestre y los impactos que se ocasionan en este componente son los siguientes: alteración de las unidades de vegetación. En la etapa de construcción se ocasiona el desbroce de las áreas, lo cual produce cambios en la estructura de las poblaciones de la flora que están distribuidas dentro de todo el área de influencia del proyecto. Mientras que en la etapa de operación se genera un desbroce de 20.07 hectáreas de la franja de servidumbre para la línea de instalación eléctrica, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 17.48 hectáreas son con influencia antrópica y lo restante, 2.58 hectáreas, viene a ser del bosque premontano, lo cual equivale al 0.5% de la superficie disponible del área de estudio. Bien. Otro impacto dentro de la flora silvestre es la afectación de las especies de flora amenazada y o endémicas, las cuales lo podemos observar en esta diapositiva, ¿no? Hay alrededor de 11 especies identificadas, las cuales se pueden observar ahí, ¿no?, su nombre científico. Bien. En cuanto a la fauna silvestre, el impacto que se genera es la alteración de los hábitats y cambio de los patrones de abundancia y distribución de fauna. En la etapa de construcción se da una perturbación sensorial, producto de la generación de ruido y levantamiento de polvo y material particulado, los cuales crean condiciones que permiten ahuyentar y alterar el comportamiento de la fauna terrestre. La etapa de operación es el mismo que se muestra en la etapa de construcción. También se da una perturbación sensorial, se genera ruido y también hay presencia de trabajadores, lo cuales crean condiciones también para ahuyentar y alterar el comportamiento de la fauna terrestre dentro del área de influencia del proyecto. A su vez, también otro impacto que se ha
que se genera dentro de este componente de la fauna silvestre es la afectación de las especies de fauna amenazadas y endémicas. Bueno, en esta ocasión se han determinado 6 especies de fauna silvestre amenazadas y endémicas dentro del área de influencia del proyecto, los cuales se pueden observar en la diapositiva. Bien. En cuanto al componente de la población, los impactos generados son los siguientes. Está la interferencia en la práctica de actividades económicas productivas, está el incremento de los ingresos monetarios familiares y dinamización de la economía local, está la alteración de la dinámica demográfica, está la alteración de la dinámica de interacción social local y de costumbres. También se genera malestar de la población asociado a la generación de ruido y material particulado, y también está la generación de percepciones negativas relacionadas a las actividades del proyecto. Bien. En cuanto al paisaje natural, durante las etapas de construcción y operación se genera la pérdida de la vegetación y alteración de la topografía. Por tal motivo, por el desbroce, la remoción del suelo y la acumulación de los materiales en los depósitos, lo cual ocasiona que el paisaje natural se vea alterado. Bien. En cuanto a la economía productiva, los impactos generados son los siguientes. Está la interferencia en la práctica de las actividades económicas productivas, lo cual implica un cambio en la ocupación del espacio y en las actividades económicas de la población dentro del área de influencia del proyecto, los cuales cuentan con terrenos dedicados prácticamente en su mayoría a la agricultura. También está el incremento en ingresos monetarios familiares y dinamización de la economía local, lo cual crea más oportunidades para mejorar las condiciones de vida de la población y a su vez que permiten generar más inversiones para mejorar su producción agrícola. También está el incremento del presupuesto público local. Esto de acuerdo al reglamento de la ley del Cano, establecido en el Decreto Supremo número 005 del 2002 del FE, el cual dice que se beneficiará a la jurisdicción de los gobiernos locales y regionales donde se emplace el proyecto generador de energía eléctrica. Bien. En cuanto a infraestructura socioeconómica, se tiene el siguiente impacto: mejora de la infraestructura y conectividad vial a nivel local, es decir, se va a construir, mejorar y rehabilitar las vías de acceso dentro de la ubicación del proyecto del distrito, ¿no? Y también se va a construir los puentes para tener una mayor accesibilidad al proyecto. Bien. En cuanto a los servicios ecosistémicos, el impacto que se genera es la alteración de dichos servicios ecosistémicos en la etapa de construcción y operación. En la primera se da actividades que alteran las áreas de bosque premontano y los hábitats acuáticos. En la etapa de operación, los porcentajes de reducción de las áreas son para el bosque premontano es del 0.61% del total, y para los hábitats acuáticos se tiene un incremento del 46.3%. Esto se debe por la formación del espejo de agua del embalse. Bien. Ahora hablaremos acerca del nivel de afectación de cada impacto. En esta tabla que se puede apreciar en la diapositiva, podemos observar todos los impactos que han sido escritos anteriormente. Asimismo se observa su nivel de importancia y su categoría. A simple vista podemos apreciar que en su mayoría hay impactos moderados, seguidos por no significativos, y finalmente en minoría hay impactos severos. Bien. Clasificación. De acuerdo a la matriz de impactos que se ha descrito anteriormente, podemos observar lo siguiente: la cantidad de impactos totales del proyecto por categorización. Bien, de toda la matriz que hemos identificado, hay 16 impactos no significativos, 23 moderados, 3 severos, no hay críticos, y el total asciende a 42. Asimismo, también hay cantidad de impactos por etapa y por categorización.
En la etapa de construcción se tienen 6 impactos no significativos, 9 moderados y 3 severos, lo cual asciende a 18 impactos en la etapa de construcción. En la etapa de operación se tiene 10 impactos no significativos, 14 moderados y no hay severos ni críticos, lo cual asciende a 24, dando el total de 42. Bien. En base a la identificación de estos impactos, ¿no? Y su categorización es que son en su mayoría moderados y también una parte severo y no significativo, se dio el motivo por la realización de este estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? De estas centrales hidroeléctricas Chontayaco Alto y Chontayaco Bajo, lo cual fue presentado al SENACE para dar cumplimiento a la ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, del CIA, con el objetivo de ser evaluado en base a la legislación ambiental vigente y también para obtener la certificación ambiental de dicho proyecto. Bien, ahora hablaremos las conclusiones para finalizar. Tenemos 3 conclusiones. Las centrales hidroeléctricas a construir y operar tienen como finalidad el aprovechamiento del caudal del río Chontayaco para generar electricidad de forma ambiental y socialmente sostenible. Las estrategias de manejo ambiental permiten mitigar y minimizar los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos ambientales positivos, lo cual viene a demostrar la viabilidad del proyecto en términos ambientales y sociales. La electricidad generada por las centrales hidroeléctricas Chontayaco Alto y Chontayaco Bajo será un aporte muy importante al sector energético nacional, lo cual también va a permitir que se pueda satisfacer a la creciente demanda energética que hay en el país. Bien, y para finalizar tenemos las referencias bibliográficas que hemos utilizado en este audiovisual. Primero está el expediente técnico de este proyecto, que fue elaborado por la empresa Hidroeléctricas Lima S.A. Y también se utilizó un software QGIS para la obtención de los gráficos. Y bueno, eso fue todo el contenido de este audiovisual. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.